Después de la huida, después del peligro, después del regreso, vino algo que a veces olvidamos. Dentro de la historia de la Navidad, vino el tiempo del crecimiento. Jesús no inició su ministerio inmediatamente. El Salvador del mundo no apareció predicando al día siguiente después de haber vuelto a Israel. Hubo un proceso, hubo etapas, hubo días sencillos y hubieron días silenciosos donde el Creador aprendió a vivir entre aquellos a quienes había venido a salvar. Hoy contemplamos ese misterio hermoso. Los años en los que el Hijo de Dios creció en obediencia, en sabiduría y en fortaleza, lo que hizo antes de levantar su voz como maestro. En el Evangelio de Lucas, Él es quien nos narra esta etapa preciosa de la vida de nuestro Salvador. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Después del peligro de Herodes, después de la angustia, después del refugio en Egipto, después del regreso seguro, vino una etapa que no tuvo aplauso ni multitud, pero que fue una parte esencial del plan de la redención, el crecimiento de Jesús. Jesús creció como crece cualquier niño, paso a paso, día tras día, entre tareas sencillas, entre aprendizaje cotidiano, entre risas, juegos, tropiezos y descubrimientos. El hogar fue su primer lugar de formación. Antes de enseñar, aprendió. Antes de mandar, obedeció. Antes de consolar, fue consolado. Antes de cargar la cruz, cargó madera en el taller de José. La vida de cotidiana fue su primer entrenamiento. El hogar fue su primer púlpito. La obediencia, su primera victoria. Jesús creció en fortaleza, pero no solo en la fuerza física, la del trabajo diario, sino en el carácter, en la verdad y en el discernimiento. Jesús se llenó de sabiduría, pero no como los sabios del mundo, sino en el conocimiento profundo de la voluntad del Padre. Y aquí surge una verdad poderosa para nosotros. El hogar es la primera iglesia. Jesús aprendió sentado a la mesa. Aprendió escuchando historias de las Escrituras en su propio hogar. Aprendió viendo la fe de su madre, la responsabilidad de su padre, la reverencia de una familia que amaba a Dios. Así también nuestro hogar debe de ser. Debe ser un lugar donde se ore, donde se lea la palabra, donde la fe sea parte de la conversación diaria, donde los niños sean formados en temor y reverencia, donde el amor de Dios sea visible en lo cotidiano. La salvación no comenzó en el templo ni en la sinagoga, comenzó en una casa. Y todavía hoy, la mayoría de los milagros de crecimiento espiritual, nacen alrededor de una mesa, en una conversación sencilla, en una oración familiar, en una enseñanza repetida con amor. El crecimiento espiritual es un proceso. Hay temporadas donde Dios no nos llama a correr, sino a crecer. Donde no nos pide grandes conquistas, sino fidelidad diaria. Donde no nos exige discursos profundos, sino decisiones pequeñas de fe. El crecimiento espiritual ocurre cuando permitimos que la gracia de Dios, reposando en nosotros, nos transforme desde adentro. Madurar no siempre significa pelear grandes batallas. A veces significa perseverar en silencio. Jesús no hizo milagros siendo niño, pero su vida entera fue un milagro de obediencia. No lo preparó la fama, lo preparó la gracia. La madurez espiritual no llega por acumulación de años, llega por rendir el corazón bajo la mirada amorosa del Padre. Si permitimos que la gracia repose sobre nuestras vidas, como reposó sobre Él, también nosotros creceremos, nos fortaleceremos y avanzaremos en sabiduría. Estamos a solo 3 días de cerrar el año. Este es el momento perfecto para pedir
lo que tuvo Jesús en su etapa de crecimiento. Fortaleza para perseverar, sabiduría para elegir lo correcto, gracia para avanzar con humildad, madurez para enfrentar un nuevo año. Pero también es tiempo de hacer de nuestro hogar un lugar santo, nuestra primera iglesia, el sitio donde Dios nos forma, nos habla y nos fortalece. El nuevo año no debe de encontrarnos iguales, sino más firmes, más sabios, más llenos de Dios. Hoy te invito a crecer con propósito y a permitir que Cristo habite en tu hogar, como habitó en el hogar de José y María. Invitémoslo a nuestra mesa, a nuestras conversaciones, a nuestras decisiones, a nuestros hijos y a nuestros sueños. Porque cuando Cristo reina en la casa se convierte en la iglesia. Y cuando Cristo reina en el corazón, la vida se convierte en adoración. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, te lo vuelvo a repetir hoy. Hoy es el día. No lo dejes para mañana. Dile a Jesús, Jesús, entra a mi hogar, entra a mi vida, forma mi carácter, así como tú formaste el tuyo en Nazaret. Hazme crecer en fortaleza, en sabiduría y en gracia. Que mi familia sea tu refugio y que mi corazón sea tu morada.